a cada una de ustedes. Dios les bendiga y bendiciones. Bienvenidas a un nuevo devocional de Poderosa en la intimidad con Dios. Y bueno, les damos la bienvenida a esta hora de la madrugada. Gracias al Señor por esta gloriosa oportunidad que nos da de estar siempre con Él y de presentarnos delante de su presencia. Recuerde que es un tiempo personal, único e intransferible. Gracias a usted porque se conecta una vez más desde YouTube, porque estamos haciendo y estamos tratando de migrarnos todos a YouTube para que podamos estar ahí conectados en esa página y podamos disfrutar de estar un tiempo en la presencia del Señor. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que hemos estado en adoración y en alabanza. Usted que ha estado allí exponiéndole al Señor sus peticiones, lo que siente tu corazón, lo que siente su mente, todo lo que tiene por hacer en este día, todos esos planes. Qué bendición poder entrar en ese tiempo, en esa búsqueda. Un abrazo gigante para cada una de ustedes. Y vamos a cerrar nuestros ojos a decirle, Señor, háblame en esta hora de la madrugada. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo que tú me permites, Señor, disfrutar contigo. Te entregamos esta madrugada de miércoles, Señor, 17 de agosto de este año 2022, Señor Jesucristo, que está en el segundo semestre en curso, Santo Dios de Israel. Gracias te damos, Señor, en este momento por nuestras familias, por nuestros hijos, nuestros matrimonios, Señor, nuestros proyectos de vida, Padre Santo. Qué mejor que entregártelos a ti, Santo Dios de Israel. Gracias porque tú eres grande, Señor. Entregamos, Padre Santo, cualquier inquietud, cualquier preocupación, Señor, que tengamos en este día. Si nos hemos levantado con una preocupación, Padre Santo, familiar, de salud, económica, Señor, tú conoces las dificultades, Padre Santo, somos seres humanos, Señor, y en el mundo tendremos adversidad, dice tu palabra, pero tú estás con nosotros, Santo Dios de Israel, y agradecemos, Santo Dios, por este tiempo que pasamos contigo. Gracias, Señor Jesucristo, en esta madrugada. A ti te damos la gloria y te damos la honra. Amén. Bendiciones en esta hora de la madrugada y nos presentamos delante de la presencia del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión en esta madrugada que tenemos 15 minuticos para reflexionar en este momento sobre lo que nos dice la palabra. Y quiero hoy compartir con ustedes este término, mi experiencia. Y la palabra experiencia es un término que es importante que nosotros lo reevaluemos porque en las experiencias que nosotros vivimos en la vida, a veces pretendemos que la vida espiritual sea una experiencia colectiva y la vida espiritual es una experiencia particular, única, personal e intransferible, porque esas son las experiencias. Las experiencias son momentos que se viven juntos, solos, acompañados, pero es tan importante entender que cada uno vive las experiencias de una manera distinta. Y en lo espiritual pasa lo mismo. Y en la Biblia nosotros podemos ver diferentes historias de diferentes personajes, de diferentes individuos que tuvieron experiencias muy distintas con el Señor. Y esas experiencias que ellos tuvieron con el Señor hizo esa gran diferencia en su vínculo y su relación con Dios. Y quiero de pronto traer a colación esta palabra porque es muy profunda, la palabra experiencia. Por eso, muchas veces nuestra experiencia espiritual, nuestro vínculo espiritual, nuestra relación con el Señor se ve truncada, se ve dañada, porque nosotros queremos caminar en nuestra experiencia personal con la experiencia del otro. Y yo no puedo vincular mi experiencia personal en mi relación personal con Dios con la experiencia espiritual y personal de la otra persona. Usted no puede comparar su experiencia personal espiritual suya con la de su esposo, con la de sus hijos, con la de su esposa, con la de sus padres, con la de los miembros de la iglesia. Porque la experiencia espiritual de cada uno de nosotros es completamente distinta. Nuestra relación y nuestro vínculo con Dios de cada uno de nosotros es completamente diferente. Por eso vemos personas que son mucho más apasionadas en su relación con Dios que otras. Y es porque cada experiencia es completamente distinto. Por eso yo no me puedo quedar a esperar crecer espiritualmente por la experiencia de otra persona. ¿Correcto? Entonces, si nosotros vemos y hemos estado hablando en estos devocionales anteriores sobre la vida de Saulo, de Pablo, porque
Él tuvo una conversión. Saulo tuvo una conversión porque él tuvo una experiencia única y singular con el Señor. Él era una persona antes siendo Saulo y él fue una persona después al convertirse y al tener ese vínculo, al disfrutar esa experiencia con el Señor. La palabra del Señor dice en Hechos 22, del 6 al 16. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo era un perseguidor y nosotros sabemos que él era un perseguidor de la iglesia, de Cristo. Pero él tuvo una experiencia. Pablo no había conocido del Señor. Solo hasta que se permitió tener esa experiencia, él, suya, propia, porque recuerde que las experiencias son personales, son particulares, son únicas. Si usted cree que no ha evolucionado espiritualmente, y si yo creo que no he evolucionado, y si no he evolucionado espiritualmente, es porque yo le estoy dando mi experiencia, estoy creciendo desde lo espiritual con la experiencia de otro. Porque es que yo veo que fulanito Pérez, porque hace esto y porque hace aquello, entonces yo estoy tomando la experiencia de la otra persona, el vínculo de la otra persona para crecer. Y es un error absoluto, completamente garrafal. Judas tuvo la oportunidad de compartir con Jesús. Judas se sentó en la mesa, vio los milagros, disfrutó del poder, lo vio de primera mano y Judas traicionó a Jesús. Judas tuvo una experiencia completamente distinta en relación a los demás discípulos. Pedro, a pesar de que dijo que daba todo por Jesús, lo negó 3 veces. Él tuvo una experiencia distinta con Jesús. Su experiencia y mi experiencia con Jesucristo son completamente distintas. Por eso nosotros no podemos permitirnos crecer espiritualmente por la experiencia de otro. Tiene que ser una experiencia propia y particular. Seguramente ese ha sido nuestro talón de Aquiles y seguramente nosotros no hemos crecido espiritualmente por el error de terceros que están a nuestro alrededor, porque han flaqueado terceros, porque terceros no han tenido una experiencia genuina, propia y única, y tú estás basando tu crecimiento espiritual por la experiencia de otro. Y ello no nos permite crecer. En esta madrugada, la reflexión es que mire todas las experiencias que están plasmadas en la palabra, todas las experiencias de discípulos, de reyes, de mujeres servidoras del Señor, hombres. Vemos un Jonás que tuvo una experiencia con el Señor, hasta que entendió que donde se fue a esconder, de allá el Señor lo sacó. Él tuvo una experiencia completamente distinta. Y la pregunta en este día de hoy, ¿cuál es tu experiencia con el Señor? ¿Cuál es ese vínculo que tú tienes con el Señor que te está permitiendo quedarte en esa búsqueda o te está permitiendo clonar y tomar la experiencia de otro para seguir en el camino de Dios, para seguir en el camino de Cristo, para seguir en esa búsqueda espiritual? Porque si yo estoy creciendo espiritualmente por la experiencia de otro, mi crecimiento no va a ser genuino y mi crecimiento no va a ser real, sino que mi crecimiento va a ser circunstancial, porque no lo está llevando hacia adelante ese vínculo que estoy creando con el Señor, sino que lo está llevando y empujando la relación que tienen los demás y qué es lo que me motiva a mí en esa búsqueda. Y si nosotros no hacemos ese análisis, nosotros podemos estar siempre fríos en esa búsqueda espiritual. Podemos estar viviendo una experiencia espiritual a base de la relación espiritual de otro. Y eso va a hacer que mi vida espiritual no crezca. Por eso usted no puede sentirse motivada ni motivado por terceros para una búsqueda espiritual. Es importante saber que entre todos podemos sumar fuerzas para crecer en esa búsqueda, pero yo necesito estar sólida y crear una relación sólida con el Señor, en saber que así esté sola en una isla, así esté sola en el lugar más remoto del mundo, yo sé cuál es mi vínculo que tengo con el Señor. Amén. Y la reflexión en esta madrugada es ello. Analicemos cuál es mi experiencia, cuál ha sido mi experiencia espiritual
esa experiencia genuina. Muchas veces nosotros queremos con los hijos decirle a los hijos, mire, no se vaya por aquí, no se vaya por allá, mire, usted tiene que hacerlo así, porque es que a mí ya me pasó. Y las experiencias son particulares y las experiencias son singulares, únicas, vivenciales de cada uno. Por eso nosotros no podemos ahorrarle a los demás que vivan su propia experiencia con Dios. Cada uno debe vivir los altos y los bajos con Cristo. Deben vivir sus propias experiencias con el Señor y entender que la vida que cada uno ha decidido tener en la presencia del Señor ha sido la de cada uno. Nosotros queremos a los hijos decirle, ore, busque, decirle al esposo o decirle a la esposa o decirle al amigo, mira, busca al Señor, levántate a orar. Pero hasta que esa persona, hasta que ese individuo no tenga ese vínculo, ¿qué podemos hacer nosotros? El ejemplo arrastra. Pero yo no debo ser el motor para otra persona para esa búsqueda espiritual. Yo debo ser un ejemplo. Yo debo ser una motivación, sí, pero hasta que la persona entienda, hasta que esa otra persona entienda que es su propia experiencia, su propio vínculo que la va a llevar a tener esa fidelidad, a entrar en esa búsqueda, a poder entender cuál es esa relación de experiencia propia que la va a permitir mantener en ese lineamiento, en esa búsqueda espiritual. Las experiencias son propias, la suya con Cristo, la de su esposo con Cristo, la de sus hijos con Cristo. No podemos pretender siempre estar jalando, endosando, corriendo a la gente, venga, porque se vuelve un agotamiento y terminas tú perdiendo tu experiencia y llevándola a la experiencia de otros, cuando es algo muy personal y tu propia experiencia en relación a Cristo es la que te va a mantener sólida en esa relación. Saulo, él tuvo una experiencia y al entender esa experiencia que tuvo con el Señor, él tuvo un cambio. Y ese cambio le permitió, Saulo de Tarso, le permitió poder entrar en esa conversión real de Saulo de Tarso a Pablo. ¿Por qué? Porque entendió y pudo vivenciar su propia experiencia con el Señor. Amén. Así que la pregunta en esta madrugada es, ¿cómo está nuestra experiencia? Judas no entendió su experiencia. No la analizó. Y podemos entrar en esta madrugada y decirle, Señor, seguramente yo no he crecido lo suficiente espiritualmente porque mi experiencia espiritual está basada en la experiencia de otro. Señor, yo no estoy creciendo en esta búsqueda espiritual porque yo estoy endosando mi responsabilidad, mi vínculo que quiero tener contigo, lo estoy dando a otro. Y por eso muchas personas, yo no vuelvo a la iglesia, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no quiero seguir buscando al Señor. Tienen diferencias con personas y terminan rompiendo su relación con Dios. Porque lo que lo está llevando a esa búsqueda espiritual no es su vínculo con el Señor, es el vínculo con las personas. Y sabemos que somos cartas leídas y sabemos que es importante nuestros comportamientos, pero cuando tú entiendes realmente la importancia que esta vida espiritual es absolutamente personal e intransferible, tú entiendes que es una relación tuya con el Señor y que tu crecimiento y tu evolución espiritual es tuya con el Señor, con nadie más. Así que evaluemos en esta madrugada si yo estoy siendo motivada por terceros o realmente mi motivación es porque entendí cuál ha sido mi experiencia personal con el Señor y he podido valorar y entender el amor profundo que Él tiene para mí. He podido entender realmente cuál es ese amor que Él tiene para mí, cuál es ese reino, cuál es esa salvación. Cuando ya yo haya entendido eso, voy a valorar mi experiencia personal con el Señor. Amén. Vamos a orar en esta madrugada y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, a decirle, Señor, perdóname si en algún momento he puesto mi crecimiento espiritual, mi vida, Señor Jesús, en las manos de otra persona.
si realmente no he crecido espiritualmente pensando y esperando que otra persona crezca para yo también crecer, o he menguado espiritualmente porque la persona que tengo al lado no crece y eso se vuelve como una piedra en el zapato. Señor Jesucristo, que nuestra conversión a ti, que nuestro vínculo contigo, que esa experiencia que hemos tenido de ver tu poderío, de ver, Señor Jesús, tu poder, tu maravillosa mano poderosa en nuestra vida, nos permita entender que tú tienes cosas grandes para cada uno de nosotros y que nuestra relación contigo es personal e intransferible, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre Santo, a caminar, Señor Jesucristo, contigo. Santo Dios de Israel, te damos gracias en esta mañana, en esta madrugada, en este tiempo. En tu nombre, Señor Jesús, toma la vida de cada una de las mujeres, hombres, mujeres poderosas que estarán viendo este devocional en diferido, Señor Jesucristo. Toma esta madrugada, toma todo, Señor, y que sea conforme a tu voluntad y ayúdanos a crecer en tu amor, a entender, Señor, lo que dice tu palabra, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperamos. Señor Jesús, tú tienes pensamientos de bien para mi vida, para mi casa, para mi hogar, para mi familia. Señor Jesucristo, tú tienes bendiciones hasta que sobreabunde para todas, Señor Jesús, todas aquellas mujeres que entendamos, Señor, la importancia, Señor, de buscarte de un corazón genuino, Padre. Gracias, Señor, en esta madrugada. Perdónanos, Señor, si hemos endosado nuestra relación espiritual contigo por el comportamiento de terceros. Señor, tú nos has mostrado en nuestra relación personal, Señor, esa experiencia tan bonita, ese sentir, ese fuego del Espíritu Santo, Señor, que solamente se siente en esa búsqueda contigo. No podemos pedirle a otro que sienta, Padre Santo, lo que tú has, Padre Santo, permitido sentirnos de una manera individual a cada una de nosotras. Señor, ayúdanos a crecer contigo, a sentir ese fuego, Señor Jesús, de tu presencia, de ese poderoso Espíritu Santo. Santo Dios de Israel, gracias te damos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones de lo alto. Recuerda que el devocional se encuentra en YouTube para que lo compartas con alguien que lo necesita. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones. Un abrazo. Nos vemos. Dios las bendiga. Dios las guarde. Feliz día. Bendiciones. Lejos de las preocupaciones, cerca de Dios.